Continuamos con la exposición de lo que son las teorías. Acordaos, no perdáis nunca de vista el esquemita. Hemos visto hasta ahora la definición de teoría formal a partir de la noción de modelo y de estructura modelo, que esto lo relacionábamos con lo que habíamos visto antes del cálculo de predicados. Además, nos van a volver a salir cosas, ya os dije, que hemos visto antes. Y ahora vamos a tratar, en cambio, de la noción de teoría desde el punto de vista de lo que hemos dicho antes de los axiomas, un poco de la mano de lo que presentó Hilbert, porque Hilbert fue el gran matemático de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que profundizó en estas cosas. Dice, se debe a Hilbert la formulación rigurosa de un programa de axiomatización de las teorías como método de investigación. En Hilbert era una investigación sobre los fundamentos de la matemática, pero se puede entender más en general como profundización sobre los fundamentos de los diversos campos de conocimiento, como resulta necesario en toda construcción. O sea, esto que dijo Hilbert para las matemáticas, sabiéndolo aplicar, lo podemos aplicar a multitud de ciencias. Es un programa que desarrolló durante toda su carrera en diversas fases, en muchos escritos, y tenía dos requisitos: que ofrezca un cuadro de dependencia, o cuando no pueda ser, de independencia, de los teoremas de la teoría respecto a los axiomas. O sea, tú tienes que tener claro que hay una serie de axiomas y de ahí tienes que sacar unos teoremas, unas consecuencias. Habrá veces que, en la teoría lo que tú buscas es que los axiomas, que los teoremas dependan de los axiomas, pero habrá veces que nos podamos encontrar problemas, que será todo lo referente a la indecidibilidad y estas cosas que veremos más adelante. Y por supuesto que los teoremas no sean contradictorios dentro de la teoría. Tienes que evitar la contradicción. Fijaos que si simplemente estas dos cosas, sin entrar en todo lo que hemos dicho, lo que vamos a decir de la formalización, se aplicaran en multitud de ensayos teológicos, la cantidad de papel que se habría ahorrado y de pérdidas de tiempo y de herejías que se habrían evitado, claro. Bien. Las cuestiones que para Hilbert eran nosiológicas, relacionadas con la axiomatización, son 5. Y aunque hayan sido desarrolladas en razón de la matemática, siguen siendo válidas por extensión para todo tipo de teoría. La axiomatización debe garantizar, en principio, la posibilidad de resolver cualquier problema, la posibilidad de controlar a posteriori el resultado de una investigación, un criterio de simplicidad para las demostraciones, una proporción entre el contenido y el formalismo en matemática y lógica y la decidibilidad de un problema mediante un número finito de operaciones. Por eso os dais cuenta que luego todo esto se va a aplicar inmediatamente a la informática, porque realmente eso es lo que pretende hacer un programa en ordenador. Algo comentaremos más adelante. Respecto al punto cuarto, proporción entre el contenido y formalismo, subrayamos la alternativa entre contenido y forma en la fundamentación de un sistema. Ya había hablado en Heidelberg, en 1904, al hacer una síntesis histórica sobre las dificultades de la fundamentación de la aritmética, cuando se oponían los autores que citamos inmediatamente a una concepción de número que era muy intuitiva, tenía que ver con el contenido y era poco imprecisa, porque acordaos, Hilbert está queriendo fundamentar las matemáticas, entonces decía, si estamos utilizando intuiciones o este tipo de cosas, por ahí no podemos aplicar el control lógico. Y dice que algunos habían tenido un acercamiento dogmático al concepto de número, esto es lo que decía Kronecker. Dios hizo los números enteros y el resto es obra nuestra, pero hay que partir de los enteros que te los encuentras dados. Helmholtz era más empirista, había dicho, son válidos los números de los cuales se puede tener experiencia. Christoffel se había mostrado más bien, digamos, oportunista o posibilista. Solo vamos a definir los números que nos hace falta para calcular algunas cosas. Frege, de este ya habíamos comentado cómo había querido sacar los números a partir de las clases, había querido fundamentar la aritmética según la lógica, pero, como observa Hilbert, cayó en diversas paradojas por toda una serie de problemas con las totalidades. Acordaos lo de la clase total que había descubierto, que le hizo saber Russell. Dedekind lo considera demasiado trascendental porque es demasiado filosófico en las demostraciones del infinito, y Cantor, digamos,
él considera, Hilbert, que tenía problemas porque era muy subjetivo a la hora de hablar multiplicidades que son consistentes o que son inconsistentes, que contienen una contradicción o que no la contienen. Veremos si nos da tiempo a decir algo de la teoría de conjuntos de Cantor. Pero como veis, Hilbert lo que estaba diciendo es que todos estos que habían querido fundamentar las matemáticas estaban haciendo demasiado uso de cosas que tenían que ver con el contenido, no tanto con la forma, y eso es lo que daba problema. Por eso lo que Hilbert quería hacer era utilizar un método axiomático estrictamente formal que abstrae de todo contenido conceptual intuitivo, y de esa manera va a garantizar que la teoría se va a fundamentar bien. Lo que pasa es que, claro, los teoremas de Gödel dijeron que esto no era posible o que esto tenía muchas limitaciones. De todos modos, Hilbert, a pesar de esas limitaciones, toda su vida estuvo insistiendo en esto. Vamos a comentar una serie de puntos de las teorías desde el punto de vista axiomático, tanto en el campo semántico como en el campo sintáctico. Sea ADT una teoría que tiene entre sus primitivos un conjunto de axiomas A. O sea, por tanto, los axiomas los va a denominar A. Se puede dar una definición semántica de teoría axiomatizada, ADT, basada sobre la noción de consecuencia lógica. Acordaos la noción de consecuencia lógica que tenía que ver con la interpretación, lo que era modelo para las proposiciones X, lo tenía que ser también para la proposición alfa. Bien, se expresa de la siguiente manera. La teoría es el conjunto de proposiciones verdaderas, acordaos, está entre llaves, por tanto es elemento de ese conjunto, alfa. La teoría es el conjunto de proposiciones verdaderas en cuanto consecuencia lógica de un aparato de axiomas que caracteriza la teoría misma. Esto es, ADT son los axiomas de la teoría y, por tanto, alfa tiene que ser una consecuencia lógica de los axiomas de esa teoría. Con consecuencia lógica o implicación formal se entiende la consecuencia verdadera de una implicación. Acordaos todo el tema de hacer verdadero. Que a diferencia de la consecuencia de una implicación material, puede ser implicada solo de premisas que a su vez sean verdaderas. Acordaos, la implicación material. De lo verdadero solo puede salir lo verdadero. De lo falso puede salir tanto lo verdadero como lo falso. Eso era lo característico de la implicación material. Pero aquí la implicación formal o consecuencia lógica tenemos que tener que la premisa es verdadera y que la consecuencia es verdadera. No vale la implicación meramente material, sino que nos hace falta la implicación formal. De lo verdadero, lo verdadero. Claro, advierte aquí Basti, verdaderas se entiende en un contexto limitado, para un modelo. Acordaos que la consecuencia lógica nos hacía referencia a los modelos. Para algún modelo, interpretación del sistema formal subyacente, porque estamos en el ámbito de la argumentación hipotética y no apodíctica. Estamos en este modelo, en este determinado campo, y aquí sacamos las consecuencias. Para esta definición, T, que es la teoría, debe ser cerrada respecto al nexo de consecuencia lógica. ¿Qué quiere decir cerrada? Que toda proposición que es una consecuencia lógica de las premisas pertenece a la teoría. O sea, que si tú tienes la consecuencia lógica, esta proposición sale como una consecuencia lógica, todas esas están en la teoría. Por tanto, la teoría está cerrada respecto al nexo de consecuencia lógica. Toda proposición que es consecuencia lógica de las premisas pertenece a la teoría. Bien. Claro, lo que se esperaba es que T también fuera completa, o sea, que las consecuencias lógicas agotaran la totalidad de las proposiciones verdaderas para una interpretación. Entonces, si resultara que la teoría axiomatizada es cerrada respecto al nexo de consecuencia lógica y además es completa, o sea, que todas las proposiciones verdaderas en esa interpretación son consecuencias lógicas, tendríamos que la teoría axiomatizada coincidiría con la teoría no axiomatizada. Lo que te va a decir Gödel es que tal cosa era un sueño. Es decir, vamos a tener proposiciones verdaderas, pero que tú no las vas a poder sacar como una consecuencia lógica.
Esto es la clave de los teoremas de Gödel. Pero como veis, digamos, lo comprendemos desde aquí. Tú puedes decir perfectamente que la teoría es cerrada respecto al nexo de la consecuencia lógica, porque toda proposición que es consecuencia lógica pertenece también a la teoría, pero va a resultar que hay proposiciones verdaderas en la teoría que tú no puedas establecer mediante una consecuencia lógica. Eso es lo que te va a decir más adelante el teorema de incompletitud. Si la teoría fuera completa, todas las proposiciones verdaderas se podrían establecer con el nexo de la consecuencia lógica, pero como vamos a ver que es imposible que la teoría sea completa, de ahí teorema de incompletitud, habrá proposiciones verdaderas que no se puedan sacar con el nexo de la consecuencia lógica y por tanto la teoría axiomatizada no va a coincidir con la no axiomatizada. Repito, si fuera completa, coincidirían ambas, la teoría axiomatizada y la teoría no axiomatizada. Bien, desde el punto de vista de la sintaxis, hay que decir, la definición sintáctica de una teoría axiomatizada se basa sobre la noción de derivable. Fijaos que es la noción de derivable, distinta de la noción de consecuencia lógica. Cuando hablamos de la noción de consecuencia lógica estamos hablando de una definición semántica de teoría axiomatizada, mientras que aquí estamos en la definición sintáctica. Aquí lo que estamos diciendo es que las proposiciones de esa teoría son derivables de los axiomas de la teoría. Acordaos, A de T son los axiomas de la teoría. A partir de la definición precedente T se plantea el siguiente problema. ¿Existe el conjunto de las proposiciones verdaderas en el lenguaje de la teoría? ¿Se puede encontrar, deducir, describir ese conjunto mediante procedimientos que se espera que sean finitarios, es decir, que se puedan controlar y ejecutar mediante un número definido de pasos? Son las preguntas que se plantean. Ya hemos apuntado antes los límites que va a tener una teoría. Y esto nos va a salir sobre todo cuando hablemos en la siguiente lección de los metateoremas. Aquí hace luego plantea una serie de preguntas filosóficas sobre los axiomas, porque sobre los axiomas trató mucho Hilbert, también Cantor, también Russell, y hay toda una serie de preguntas de cómo llegamos a los axiomas. Las presenta aquí. ¿Cómo se dan los axiomas? ¿Se inventan? ¿Se descubren? ¿Esos axiomas están en algún sitio? ¿Se intuyen? ¿Cuál es la facultad que nos permite llegar a los axiomas? ¿Qué relación tienen los axiomas con el mundo fuera de la lógica? Esto es lo que trataremos algo. Este va a ser el punto clave, porque esto tiene que ver con la fundamentación de la verdad. Cómo salimos del campo de la lógica y esto que tiene que ver con la realidad. ¿Los objetos de los que hablan los axiomas son descripciones de algo que existe o lo construye directamente los axiomas? O sea, ¿qué iría primero? ¿Los objetos conceptos o los axiomas? Aquí además se plantean más preguntas. Si los objetos o conceptos que los axiomas describen tuvieran un nivel de realidad independiente de esos axiomas, la constitución lingüística de los axiomas, su forma simbólica, ¿sería adecuada para expresar toda la riqueza del concepto? ¿O el concepto va más allá de lo que te pueden describir los axiomas? O sea, como veis, aquí estamos con multitud de cosas que tienen que ver con el conocimiento. Sucedería que no solo toda la realidad del concepto-objeto no quedaría plenamente descrita, sino que ni siquiera se cubrirían todas las consecuencias de dicho objeto. Y aquí, hace referencia a que esto tiene que ver con el círculo vicioso que habíamos visto de la antinomia de las clases. Parece que el círculo vicioso se da solamente si las entidades implicadas son una construcción nuestra. En ese caso, claramente debe existir una definición que no se refiere a totalidades a las cuales pertenece el objeto definido, porque la construcción de una cosa no puede ciertamente estar basada sobre una totalidad de cosas a la cual pertenece la cosa que hay que construir. Sin embargo, si se trata de objetos que existen independientemente de nuestras construcciones, a fin de cuentas no hay nada de absurdo en la existencia de totalidades que contienen elementos que puedan ser descritos, o sea, caracterizados de manera unívoca, solo refiriéndose a esas totalidades. Con esto, Gödel
todo eso son citas de Gödel, estaba con su típico planteamiento platónico. O sea, para Gödel todos estos conceptos matemáticos existían en no se sabe qué mundo y teníamos una cierta facultad para poderlos captar. Y así él salía un poco de todos estos problemas. Lo que pasa es que eso, diríamos, presentaba luego toda otra serie de problemas. De todos modos, podéis leer estas notas porque son realmente muy, muy interesantes. No tenemos ahora tiempo para desarrollarlas, pero son problemas auténticamente filosóficos que se plantean sobre el tema de los axiomas y sobre el tema de las teorías. Recuerda luego también, además, puesto que los axiomas no son una colección de afirmaciones sobre un único objeto o concepto, sino que están relacionados con una teoría sobre ese objeto o concepto, es decir, son axiomas de una teoría, hay que preguntarse, ¿viene primero la teoría con sus articulaciones, alfabetos, reglas, teoremas, lemas, corolarios, y respecto a la cual, con un esfuerzo intelectual posterior a la misma, se ponen los axiomas, como algo sintético que encierra en sí todo el desarrollo que la teoría es capaz de expresar sobre ese concepto objeto, o más bien vienen primero los axiomas que fijan propiedades esenciales de la teoría y ésta resulta como descubierta a partir del desarrollo coherente de los postulados previamente establecidos. Como veis, son multitud de preguntas que se plantean en torno a los axiomas y que nos obligarían a salir, diríamos, de este campo de la lógica que estamos para tratar de buscar su fundamentación. Bien, esto de momento lo dejamos porque en parte nos saldrá en la parte final que veamos de la asignatura. Lo que sí es importante tener claro son una serie de conceptos dentro de la teoría. Veremos a continuación algunos requisitos o propiedades de los sistemas formales o de las teorías axiomáticas formalizadas que se proponen en sentido propio como cuestiones filosóficas intrínsecas a la lógica formal y que, como hemos dicho antes, producen filosofía y pensamiento no solo sobre la lógica, sino de una manera mucho más general. La explicitación y formulación de estos conceptos de manera sistemática se debe sustancialmente a Hilbert, que como hemos visto es el teórico de la axiomática formal y de su procedimiento demostrativo. Precisamente en torno a estos conceptos giran las propiedades, giran los principales resultados metateóricos que veremos en el próximo capítulo. Vamos a recordar aquí, por tanto, estos conceptos de una manera relativamente sencilla, sabiendo que en torno a estos conceptos habrá que decir cosas. Se pueden plantear unos metateoremas acerca de las teorías. Fijaos, por tener todos los conceptos de un golpe, son orden, carácter finitario, corrección, completitud, compacidad, decidibilidad, consistencia y categoricidad. Sería esto un poco los conceptos básicos que trataremos de indicar. El concepto de orden tiene que ver con la teoría de tipos que ya vimos de Russell. Es un concepto que tiene que ver con la cuantificación. Una cosa es ligar variables de tipo individual, para todo X existe un X, que están por elementos u objetos base de la teoría y que por tanto son sustituibles con valores determinados y manipulables, con valores contables, 1, 2, 3, 4, y otra cosa es cuantificar sobre variables predicativas o funcionales o relacionales. Por eso aquí vamos a tener distintos órdenes de teoría según dónde utilices los cuantificadores. Va a ser mucho más difícil cuantificar sobre lo que son los predicados. Por ejemplo, cuantificar todas las todas las propiedades para todo P es algo mucho más complejo que decir para todo X. Por eso dice: el concepto de orden permanece válido también para el cálculo de predicados y por extensión llega a connotar las teorías formales del siguiente modo. Fijaos, una teoría es de primer orden si la cuantificación se da exclusivamente sobre variables individuales. Tú el para todo o el existe lo pones solo sobre variables individuales, que son elementos de una clase o de un conjunto. Teoría del segundo orden si la cuantificación se da sobre variables predicativas o variables funcionales, sobre clases, conjuntos, predicados, lo que sea.
Teoría de tercer orden si la cuantificación se da sobre variables predicativas o funcionales que tienen a su vez variables predicativas o funcionales como argumento, clases de clases, conjuntos de conjuntos, etc. Y así podríamos ir aumentando los órdenes. Veremos luego que hay unas limitaciones muy claras y es muy distinto una teoría de primer orden y una teoría de segundo orden, pero el concepto creo que es bastante sencillo. Carácter finitario. El requisito del carácter finitario significa posibilidad efectiva de cálculo, control y gestión coherente y verificable de signos y reglas. Es decir, toda derivación del cálculo tiene que tener un comienzo y un final. O sea, no que proceda al infinito, porque eso sería ya algo irrealizable. Poneros a hacer un cálculo al infinito, dejas al ordenador ahí colgado y no saca nada, no. Tiene que, digamos, aunque haya muchísimos pasos, y con los ordenadores se pueden dar muchísimos pasos, tienen que tener un número finito. Si este requisito faltara, en general se perdería parte de la potencia y de las ventajas de la lógica formal simbólica escrita, la de ser un instrumento concreto del cálculo y de pensamiento, nacido en contraposición histórica, por así decir, a la especulación tradicional infinitaria, abstracta, muchas veces no precisa y no unívoca. Claro, si tú hablas de una intuición, tú hablas de que puedes captar no sé qué cosas infinitas, la captación platónica de las ideas, tú puedes pensar sobre eso, pero obviamente no tiene el rigor de todo esto que estamos diciendo aquí. Por eso dice: de aquí la necesidad y la potencia de la axiomatización de las teorías. Esta permite derivar todas las proposiciones verdaderas de una teoría exclusivamente a partir de un conjunto finito de proposiciones base privilegiadas, en particular los axiomas, supuestos verdadero para este universo de objetos sobre el que habla la teoría, mediante un número definido de reglas de derivación precisa. Por eso dice: los axiomas encierran una potencialidad expresiva que se debe explicitar, pero al mismo tiempo se pueden presentar en pocas líneas, son concisos y están definidos sin ambigüedad. Bien, esto por tanto, el tema de la finitud. La corrección. ¿Qué quiere decir la corrección? El sistema formal o la teoría debe poder garantizar que toda demostración a partir de sus axiomas o proposiciones iniciales sea una demostración de lo verdadero, o sea, que la verdad se mantenga en las demostraciones desde los axiomas a las conclusiones. O sea, que si tú derivas una fórmula alfa, ahí tienes la consecuencia lógica, o sea, se está manteniendo la verdad. Si de algo se deriva alfa, se mantiene la verdad en alfa. La derivabilidad implica la consecuencia lógica, la verdad. Si una fórmula es demostrable, entonces es verdadera. Si una fórmula es refutable, entonces es verdadera su negación. Es decir, que si tú en la teoría derivas cosas, se tiene que conservar la verdad. Porque claro, si no ya me diréis qué teoría es esa. Resulta que tú estás derivando correctamente unas fórmulas, pero no se va a conservar la verdad, entonces ¿para qué queremos la teoría? Otra característica, la completitud. Un sistema formal o teoría debe garantizar el poder demostrar toda fórmula verdadera desde sus axiomas o proposiciones de partida. O sea, que si tú tienes la consecuencia lógica, eso conlleva que la fórmula va a ser derivable. Si alfa es una consecuencia lógica, alfa tiene que ser también derivable. Si una fórmula es verdadera, entonces es demostrable. Y esto debe valer para toda fórmula verdadera. En este sentido se habla de la completitud del sistema. Y por eso es lo que os comenté antes, que el sistema no va a poder ser completo y consistente. Porque dice, aquí claro, este es el sueño, dice sueño, porque no se va a poder realizar, implícito o también explícito de toda investigación y de todo investigador de una teoría. No solo poder afirmar todas las verdades que se refieren al campo del cual está hablando, sino hacerlas todas esas demostrables, consecuentes, verificables a partir de los axiomas mediante la aplicación de reglas. Ya te digo, lo que Gödel va a decir es que habrá proposiciones verdaderas que no sean demostrables. Por tanto, la teoría no va a poder ser a la vez, si es teoría formal, no va a poder ser a la vez consistente y completa.
Aquí recuerda pues que se tardó bastante en, digamos, en tener claro todo esto. Esto es una cita de Hilbert. Se puede decir, se podría pensar que respecto al sueño logicista de la construcción de un sistema simbólico universal, respecto a las expectativas superiores de una investigación definitiva sobre las estructuras del lenguaje, lo de Frege, tal, y respecto al el tema de los principios de matemática de Russell, respecto al máximo florecimiento de las ciencias matemáticas que se daba en la época de Hilbert, este tipo de preguntas metateóricas y metasistemáticas se eludían como parte de este programa. O sea, todavía era un poco, se daba por supuesto todo eso, pero por eso la importancia que tuvo Gödel para precisar estas cosas. Aquí aparece la manía esta que tiene Basti de poner estos párrafos larguísimos, como veis son un poco liosos, pero el significado es bastante claro. O sea, una teoría es completa cuando toda fórmula que sea verdadera es también derivable. Si una fórmula es verdadera, entonces es demostrable. Acordaos, derivabilidad, demostrabilidad son equivalentes. Bien, la compacidad es otra propiedad. Este principio se refiere a la relación finito-infinito en los lenguajes del primer orden, por tanto, solo primer orden. La compacidad de un lenguaje es compacto, una teoría es compacta, es la capacidad de localizar las propiedades, en este caso la satisfacibilidad y consecuentemente la verdad, desde el hecho de que valgan para conjuntos infinitos o conjuntos cualesquiera de fórmulas del lenguaje de la teoría, a que valgan para cada subconjunto finito. Es decir, aquí viene con más claridad, sea T una teoría infinita, o sea, no una teoría que tenga un infinito número de axiomas, que hemos visto que no, los axiomas eran finitos, pero es una teoría que maneja conjuntos infinitos de fórmulas bien formadas. Entonces, la compacidad quiere decir que T tiene un modelo si todo subconjunto finito suyo tiene un modelo. Es decir, si tú estás manejando conjuntos infinitos, pero, digamos, y esa teoría es válida para ese conjunto infinito, si al mismo tiempo tú en ese conjunto infinito puedes sacar muchos conjuntos finitos y para cada uno de esos conjuntos que tú sacas del conjunto infinito tenemos un modelo. Eso es lo que quiere decir que la teoría es compacta. Decidible. Este principio expresa la exigencia para un sistema formal o para una teoría de tener un criterio para decidir de manera efectiva si una fórmula cualquiera de su lenguaje es demostrable o no. Propiamente lo que se denomina decidible o no decidible es a una fórmula. Es decir, la fórmula es decidible o no decidible si tenemos un sistema dentro de ese lenguaje para demostrarla o no lo tenemos y por tanto no lo podemos demostrar. Por extensión, una teoría es decidible si no hay fórmulas indecidibles. O sea, con que nos encontremos con una fórmula que no podamos decidir dentro de la teoría, ya la teoría será indecidible. Dice, se abren dos posibles itinerarios, uno teórico y otro práctico, por así decir. El recorrido práctico consiste en ofrecer efectivas demostraciones o refutaciones de fórmulas para establecer su decidibilidad. Para la teoría es un procedimiento mecánico recursivo que computa sus fórmulas. Es obvio que si existe una demostración, esto es un procedimiento finito para una fórmula alfa o una refutación de la misma, una demostración de no alfa, entonces alfa es decidible. Bueno, no solo decidible, sino que además de hecho ya lo hemos decidido. O sea, acordaos, decidible es que tú puedas determinar si va a existir esa demostración de alfa o de no alfa. Si además das la demostración, ya esa fórmula no solo es decidible, sino que es que además la has decidido. Decidible quiere decir si tú vas a poder establecer si es verdadera o si no lo es. Una vez que ya lo has hecho, la fórmula ya no solo es decidible, sino que efectivamente está decidida. Claro, es más, aquí como siempre el problema está en el viceversa. Si alfa resulta indecidible, esto quiere decir que no se llega a dar ni una demostración de la misma ni una refutación. Por tanto, no llegamos a decidir si es verdadera o es falsa, o mejor, si es derivable o no es derivable en la teoría. De hecho, la fórmula puede ser verdadera, como hemos dicho antes, pero no ser demostrable. Y el segundo camino, más teórico, sería buscar un resultado, también teórico, que diga a priori
sin mostrar ninguna demostración concreta, si pueden darse fórmulas indecidibles en el sistema. De momento no sabemos cuáles son, sino simplemente fijamos para dicho sistema algunos límites ciertos. Y eso sí que lo hemos demostrado. Esta solución es a la que llegó Gödel. O sea, Gödel llegó a que se van a dar algunas fórmulas indecidibles en el sistema. Y esto nos va a llevar a establecer límites de ese sistema. Bien, hacemos la pausa y seguimos luego con las otras propiedades.